insuficiencia renal y la patología renal crónica es multifactorial, ¿sí? Entonces, sí, todo influye, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores que más influyen? Bueno, la sal, como la conocemos, en realidad el cloruro de sodio, en realidad, pero la sal es muy nociva, no solo como solamente la vamos a nombrar a la sal aislada, ¿no es cierto? Hay todos los productos que contengan sal, ¿verdad? Porque si no, yo no le pongo sal, pero comemos pan, Claro, comemos galletas, comemos embutidos, comemos chacinados, tal cual. comemos Claro. enlatados, comemos... Entonces todo eso influye para el riñón. No quiere decir que todos vamos a terminar en una enfermedad renal porque cada organismo es diferente. Pero sí, ahí escuchaba a Silvia, que tiene su hermana diabética, y bueno, los Sí, diabéticos tienen una alta, vamos a decir, porque el 44% de los pacientes diabéticos que tenemos nosotros en diálisis son diabéticos, y habiendo hecho en el 2010 fui partícipe, y lo agradezco un montón, con el Centro Diaverum, de hacer un gran trabajo a nivel mundial, porque Diaverum es una multinacional, eh, una progresión, y en el 2000, para el 2020, esto se hizo en el 2010, ¿sí? Este estudio. Para el 2020 nosotros proyectábamos que iba a haber un 43% de aumento de pacientes en diálisis. Le erramos por medio punto, hubo 43,5% de aumento. ¿Qué Mira, quiero decir con esto? Que esta patología va en aumento, ¿sí? Va en aumento. Cada vez hay más sí. pacientes. Y todo esto eh, es consecuencia de, bueno, ambientales, nutricionales, de cuidados. Cada vez comemos comidas un poco más que son contraproducentes Menos saludable, sí. claro, menos saludables. ¿Cómo se están realizando perdonen, ¿no? Los, los alimentos, los pesticidas, los alimentos transgénicos, etcétera, que no solamente, digamos, son nocivos para la parte renal, sino para todo tipo de enfermedades, como ustedes bien las verán, estas enfermedades raras que la Fundación FADER da, y todas las otras fundaciones ven, cómo está presente y cómo influye la dieta y la alimentación, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy comemos un huevo, por decir, y no sabemos si ese huevo fue modificado transgénicamente, ¿no? Un pollo, una lechuga, un tomate, y todo eso, por supuesto que no tiene consecuencias eh, a corto plazo, pero sí, por supuesto, afectan a todos los órganos, y sobre todo el riñón. El riñón, así como es para mí mi órgano favorito, pero es el más lábil de todos, ¿sí? Es el que primero resiente todo este tipo de cuestiones. Es ¿Sí? un órgano vital, sí, tal cual. Porque aparte de eso, no solamente el problema es que no orinamos o no filtramos la sangre, se van deteriorando absolutamente todos los sistemas del cuerpo, ¿sí? Entonces es una lástima cuando llegamos a la insuficiencia renal, porque de esta manera también vamos deteriorando otros órganos que son vitales, ¿sí? ¿Alguna otra Eh, pregunta, algo que quieran comentar? Le quería hacer una pregunta, doctor. Cuando la glucemia está muy alta para el tema de los riñones, ¿cómo sería eso? Como que fueran vidrio, por ejemplo, que Sí, pase por el riñón. Porque, por ejemplo, mi hermana, una glucemia de más de 360, llegó hasta 600. uy, Dios. sí, Y bueno, llegó a que se había que pasarle suero urgente por el tema de los riñones. exactamente. A ver, el término este vidrioso sí lo he escuchado muchas veces. Sí, El tema es que, así como la glucemia es el combustible que nosotros necesitamos para realizar los distintos procesos metabólicos en el cuerpo, tanto como que esté elevada o como que esté disminuida, es nocivo para el cuerpo, ¿verdad? sí. Entonces, en realidad el deterioro que produce son
en todas las arterias y arteriolas pequeñas que tiene el riñón, que es la que produce la filtración, ¿sí? Entonces, al tener alto contenido, se va deteriorando y se van lastimando, por decir un término que se pueda entender, se van lesionando las células que son las encargadas de hacer toda esta filtración. Entonces, de esta manera se daña el riñón, ¿sí? El riñón. Claro que sí, que una de las terapias o del tratamiento para la hiperglucemia es diluirla, ¿no? Diluirla y pasando, obviamente, sueros, que son soluciones Suero. fisiológicas para que Sí, baje sí, ese nivel. para poder bajarla. Sí, sí, Así es. así es. Bueno, muchas gracias, doctor. Por favor, a su disposición. Gracias. Bueno, ¿cómo venimos con esto? ¿Están aburridos? No, para nada. Muy Bueno, interesante, doctor. bueno. Vos, Laurita, me dices si están conectados la mayoría de los que estaban conectados recién o si esperemos un ratito, como quieras. Estás muteada, Lauri. Sí. Cuando vos, Ahora, ahora ahora te, sí. ahora te escucho. Eh, No, cuando ahora vos le me paso di, a una chica que me está pidiendo y ya sí, podrías dale, empezar, no, no hay problema. dale, Ahí se dale, lo dale, paso. dale, dale. De todos modos, de nuevo, a toda la audiencia, si quieren preguntar algo, me lo preguntan, no tengo ningún problema. Así hacemos. No, que no sea un monólogo esto, ¿no? Que solo hable yo, porque si hablo solo yo, vamos a estar hasta las 4 de la mañana, porque yo no paro de hablar. Bueno, hasta ahora vimos un poquito de historia de la hemodiálisis, qué es la insuficiencia renal, qué necesitamos para hacer la hemodiálisis, y justo estamos en esto, ¿no? Necesitábamos una máquina, una sala, necesitábamos personal técnico, personal médico, una sala para lavar los filtros, y justo estamos en la sala de lavado de filtros, ¿no? Como les decía recién, el filtro que ustedes ven allí en pantalla, ya lo vamos a ver, ya hay una diapositiva donde se lo ve mejor. Este filtro corresponde a cada paciente. Como verán, están rotulados con el nombre de cada paciente. Los filtros no se pueden intercambiar. El filtro no lo puede utilizar un paciente que sea de otro paciente, porque recuerden que dentro del filtro va material biológico. Es casi improbable de que si yo le pongo un filtro de un paciente a otro paciente se contagie de algo, pero por supuesto tenemos que evitar esto, ¿sí? De todos modos, en el proceso de lavado y de desinfección y de conservación del filtro, utilizamos productos que matan el 99,99% de virus, bacterias y de cualquier producto de desecho que pueda contagiar al mismo paciente, ¿no es cierto? Y a otro paciente si se produce un cambio de filtro. Pero los filtros están, como ven allí, perfectamente rotulados, y es nuestra responsabilidad velar para que el paciente se dialice con su filtro. Esta es una sala de lavado que es muy parecida en casi todas las salas, ¿sí? de tratamiento de filtros. Ahí va el agua que viene de la sala de ósmosis también va para la sala de filtros, tiene que ser un agua tratada. Luego de retirar todos los restos de material biológico que quedaron dentro del filtro, procedemos a la desinfección con un ácido muy potente que les comentaba recién, que se llama ácido peracético. Tiempo atrás, hace muchos años atrás, también se conservaban con formol, pero el gran problema del formol es que costaba mucho sacarlo del filtro y producía reacciones en pacientes, ¿no? Entonces se descubrió, o se empezó a utilizar el ácido peracético, que es un ácido que es, así como es muy fuerte, en su composición también lo podemos sacar fácilmente lavándolo en la máquina. Entonces, cada centro de diálisis tiene su sala de lavado de filtros, ¿sí? Esa es una máquina
No todos los centros de diálisis la tienen, aclaro esto porque por ahí van a un centro de diálisis y no hay esta máquina lavadora. Esta máquina lo que realiza es, no el lavado, sino el lavado se tiene que hacer en las bachas, esa que vimos recién. Entonces, luego se lo conecta a esta máquina y lo que hace esta máquina es introducirle el ácido peracético, medir el volumen residual que tiene ese filtro capilar y dejarlo con el ácido peracético, se le ponen las tapas de seguridad y ese filtro ya queda conservado hasta la próxima diálisis del paciente. ¿Sí? Hay distintas máquinas, ¿sí? Ese es otro estilo de máquina de lavado de filtro, ¿sí? Como les decía, cada filtro se deja en el turno que corresponde, ¿no es cierto? Para su rápido, que lo encontremos rápidamente, ¿no es cierto? No los ponemos todos juntos porque deberíamos buscar en un centro de diálisis, nosotros tenemos, en nuestro centro, por ejemplo, tenemos 80 pacientes, no vamos a buscar en 80 filtros, entonces se los divide por turno, ¿sí? Para que lo podamos encontrar de una diálisis a otra rápidamente. Esa es una foto de los filtros, ¿sí? Los filtros tienen esa morfología, tienen una cámara externa, que es por donde ingresa el líquido de diálisis, y la cámara interna, que es por donde viaja la sangre, ¿sí? O sea, la sangre y el líquido de diálisis no se tocan nunca, sino están divididas por esa membrana semipermeable, y lo único que pasa de un lugar a otro son líquido y electrolitos. Es un sistema que se debe realizar de la forma más aséptica posible para evitar las complicaciones, para evitar las reacciones pirógenas de los pacientes y para evitar que se contamine el circuito extracorpóreo. Allí me parece que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Puede ser. Verificamos. Bueno, como verán, allí tiene un número. El Polyflux es la marca de fábrica, ¿no? Lo que dice 17R, 21R, 24R. Eso es la capacidad de la membrana. Mejor dicho, eso se mide en metros, ¿sí? Entonces, ¿para qué tenemos estas denominaciones? Es porque de acuerdo al volumen corporal del paciente o la masa muscular del paciente, el peso, le ponemos un filtro más grande o más chico. No es lo mismo dializar a una persona que pese 40 kilos que dializar a una persona que pese 120 kilos, ¿verdad? Entonces, todo esto lleva a que tengamos la posibilidad de elección de filtros para que, digamos, se dialice o el paciente se dialice de la mejor manera y más efectiva. O sea, de pronto ponerle un capilar 24R a un paciente que pesa 40 kilos es como que también vamos a tener mucho volumen sanguíneo dentro de ese capilar y el paciente se nos puede descompensar. Y viceversa, si ponemos un capilar chiquito 17R a un paciente que pesa 120 kilos, por ejemplo, la diálisis no va a ser con la efectividad que nosotros necesitamos. Ahí hay otra marca de filtros. Como verán, los dos filtros más pequeñitos de allí abajo son filtros para pacientes pediátricos, que también existe. El único centro de diálisis en Córdoba que realiza hemodiálisis a pacientes pediátricos es el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. Allí es el único centro donde los niños se dializan. Hay una sala obviamente preparada, las máquinas son lo mismo, pero los filtros son mucho más pequeños, ¿no? Por la capacidad y por el peso que tienen. Se los muestro para que vean que existe también en el ámbito de la pediatría estos padecimientos y este tratamiento. Allí tenemos un filtro que lo hemos cortado, un corte sagital, digamos, a la mitad, para que vean, la sangre ingresa por arriba, se mete en los capilares por el tamaño que tienen esas fibras, van por dentro y salen por el extremo de abajo, ¿verdad? Y por el costado, por la morfología que decimos, abajo ingreso de la solución que como que abraza o baña esos capilares y allí se producen estos fenómenos químicos que veíamos, que es la difusión y la ultrafiltración, y la salida de la solución, que es la que lleva los productos de desecho.
Si nosotros a esa salida de solución digamos, la estudiamos o simplemente la vemos, vamos a observar que tiene prácticamente la composición de la orina, ya sea macroscópicamente o microscópicamente. Si nosotros recolectamos un poquito de lo que sale de ahí adentro, vamos a ver el color amarillo típico, que en realidad el color amarillo se lo da la urea y la creatinina, y el olor característico, ¿no? También con aumento de sodio, potasio, cloro, magnesio, fósforo, etcétera, y el líquido, ¿no? Así que eso sería el principio de la diálisis. También necesitamos tubuladuras que son descartables. Bueno, esto me parece que me quedó en el tintero. Los filtros se pueden reutilizar más en estas latitudes que somos países del tercer mundo, en donde no podemos utilizar un filtro por diálisis porque no habría sistema de salud que lo pudiera aguantar, ¿verdad? Entonces, de esta manera, el filtro está aceptado que se pueda reutilizar y más o menos un filtro puede ser reutilizado unas 20 diálisis, ¿sí? Entonces, de esta forma, digamos, económicamente los centros de diálisis pueden llegar a solventar esto. También necesitamos tubuladuras, que es por donde viaja la sangre, ¿sí? Formando un circuito seguro de sangre para que la sangre no tenga contacto con el exterior y pueda llegar a contaminarnos y a contaminar al paciente, ¿verdad? Cada tubuladura tiene una morfología especial que es necesaria para que vaya transitando por las distintas partes de la máquina, extraiga la sangre del paciente, la lleve al filtro, digamos, la saque del filtro y la vuelva a devolver, perdón la redundancia, sino que vuelva de forma segura hacia el paciente. Estas tubuladoras muchas veces son genéricas, me refiero a que pueden ir en cualquier máquina, pero muchas empresas tienen sus propias tubuladuras que solamente van en sus propias máquinas, ¿sí? Pero generalmente las tubuladuras son generales, ¿sí? Son genéricas o universales, como le quieran llamar. Aquí tenemos un equipo Brown, que de dicho sea de paso la tenemos en nuestro centro. Es una máquina muy moderna, como verán, tiene una morfología especial que un poco que intimida, pero bueno, con el tiempo uno aprende a utilizarla, ¿sí? Este es un equipo Gambro que es característico de Diaverum, del centro de Diaverum, ¿sí? De la multinacional, y también la he visto en los hospitales públicos en las partes de cuando se dializan las terapias intensivas, ¿sí? Entonces, estas máquinas son muy versátiles, son muy prácticas, se pueden trasladar, como ven, tienen rueditas, entonces se pueden trasladar de una terapia a una sala, a cualquier lugar. La hemodiálisis también se puede hacer, no solamente se hace en una sala que esté preparada, sino cuando tenemos que ir a dializar a un paciente que esté grave en una terapia, también lo podemos realizar. Se lleva una máquina y una ósmosis. ¿Recuerdan la sala de agua, de tratamiento de agua? Bueno, tenemos una versión más pequeña y transportable, ¿no? Que es una máquina cuadradita que tiene los filtros, ¿sí? Bueno, este es un equipo Nipro de los más nuevos, que parece un robot casi, ¿sí? De todos modos, todas las máquinas realizan lo mismo. Es como ustedes van a una casa de electrodoméstico y ven 50 lavarropas diferentes, todos van a lavar, a enjuagar, centrifugar y sacarle la ropa seca o mojada o como sea. Bueno, las máquinas de diálisis extraen la sangre, la dializan, digamos, se hace el sistema de filtrado y la devuelven al paciente, ¿sí? Esta es la máquina, el equipo Fresenius, que es la que más van a ver en la mayoría de los centros de diálisis. Esta es la máquina 4008S.
es como el caballito de batalla, digamos, de Freseños. Es una máquina que se utiliza mucho, es una máquina muy segura, muy fácil de comenzar a utilizar. Por ahí uno dice, pero ¿cómo voy a hacer para aprender a utilizar eso? Todo es práctica y repetición, ¿verdad? Así que esa es la morfología y cómo se ven las máquinas. Acá ya tenemos una máquina que está funcionando, el circuito hemático, que es lo que yo les decía, con sus guías arteriales y venosas. Las guías arteriales nosotros las identificamos con el color rojo y la guía venosa con el color azul. Cada guía está preparada para pasar, como yo les decía, por los distintos lugares de la máquina y cumplir las distintas funciones que cumple. Allí vemos el filtro que está colgado en el brazo de la máquina. Tiene los Hansen, que son esos adminículos de color azul y rojo, que es por donde va el líquido de diálisis, y las tubuladuras que están conectadas a los extremos del filtro, que es por donde ingresa la sangre y por donde sale, ¿sí? Y vuelve al paciente de forma segura. Esto es una foto que yo les quería mostrar que tenemos en la tubuladura venosa. Ven que está identificada con el color celeste, que es donde nosotros podemos realizar, es un abón en realidad, como tienen los perfus de los sueros comunes, donde podemos realizar algún tipo de medicación de urgencia si el paciente lo necesita. Entonces esa medicación va directamente al paciente. La guía arterial, perdón. La guía arterial tiene en una de sus extensiones una parte que va a la heparina, que obviamente la heparinización también es un tema muy importante, que nosotros lo damos con mucha importancia, o la importancia que se debe, no es algo que se deba minimizar, que es lo que mantiene el circuito anticoagulado para que no se nos coagule el capilar, ¿verdad? Como la sangre en realidad esto es un tratamiento extracorpóreo, la sangre sale fuera del cuerpo y cuando está fuera del organismo lo primero que hace es tender a coagularse, ¿sí? Entonces nosotros le administramos la heparina, ¿sí? Durante toda la diálisis y la cortamos para que el paciente pueda hacer su hemostasia. La heparina tiene una gran ventaja que tiene un rápido comienzo de acción, pero también tiene una vida útil muy corta, entonces rápidamente se desactiva y el paciente cuando se va a la casa ya no tiene casi heparina dando vuelta en su organismo y que le pueda producir alguna patología importante si tiene alguna hemorragia digestiva, o las mujeres si tienen alguna, sobre todo si están en el periodo menstrual, que puedan llegar a sangrar mucho más, ¿sí? Bueno, esto en pleno proceso, hay lugares donde tienen camas, ya sea por la patología del paciente, que no puede estar sentado, o en esos sillones que son relativamente cómodos. Muchos tienen camas de hospital, o este paciente se está dializando en una terapia, ¿sí? Como lo verán, allí está conectado el paciente, ¿sí? Una de las agujas extrae la sangre, pasa por la bomba, pasa por el filtro y es retornada al paciente, ¿sí? Si alguien quiere hacerme una pregunta, por favor, me avisa. Para realizar el líquido de diálisis que hablábamos nosotros, que es el que va a producir el intercambio de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, necesitamos dos elementos o dos líquidos fundamentales, que es ácido y bicarbonato. También al ácido y bicarbonato lo identificamos con los colores rojos y azul para no confundirnos. La solución ácida siempre es de color rojo y la solución de bicarbonato es de color azul o celeste. Entonces, todo esto es para simular el medio interno del cuerpo y poder realizar el intercambio de iones y de líquido y de electrolitos, ¿sí? Bueno, ya tenemos
ya tenemos la máquina, ya tenemos la sala de reuso, ya tenemos las tubuladuras, los filtros, todo. Ahora vamos al paciente, ¿sí? ¿Qué necesita el paciente? ¿Qué requisito necesita para ser conectado al paciente? Un acceso vascular en donde nosotros podamos conectarlo, podamos extraerle la sangre y devolvérsela de la forma más segura posible, ¿sí? Entonces estos accesos vasculares, por supuesto, se realizan en un quirófano, lo realiza el cirujano vascular. Muchas veces cuando es de urgencia, los nefrólogos también están capacitados para poner los catéteres, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de accesos vasculares. Uno es la fístula autóloga, que consiste en la unión mediante un procedimiento quirúrgico de una arteria y una vena. ¿Para qué se realiza esto? Para que la vena tome flujo arterial y tenga un flujo, primero mucho más grande, y que la vena se exteriorice, como ya vamos a ver, y que la podamos canalizar de una forma más fácil y más segura. Entonces, la fístula autóloga sería la primera elección para poder realizar la hemodiálisis. Si las venas del paciente no tienen la calidad que nosotros necesitamos para realizar una fístula, se coloca una prótesis o un injerto vascular, que no es nada más ni nada menos, vamos a decir, es una manguerita, ¿sí?, que une la arteria y una vena, y tiene la particularidad de, o podemos puncionar digamos, sobre la vena que ha sido arterializada o sobre la misma prótesis. O sea, tenemos esas dos ventajas. Se realiza a los pacientes que no le pueden hacer fístula autóloga, se inserta en el brazo una prótesis para que conecte la arteria con la vena. Esto, por supuesto, es elección del cirujano vascular, es el que decide qué tipo de acceso vascular. Y como tercer acceso tenemos el catéter venoso central, que es un acceso vascular que se introduce en una vena de gran calibre. Generalmente es la vena yugular externa, la subclavia y la vena femoral, para lograr el flujo adecuado que nos permita un óptimo tratamiento, ¿sí? Ya vamos a ver ejemplos de todos. Espero que nadie se me descomponga, ¿no? Muchas personas son impresionables. Esto es una cirugía de una fístula, ¿sí? Como verán allí en las flechitas, la flechita que viene bajando es la arteria, allí se une a la vena, y la que va subiendo es la vena que ya está arterializada, ¿sí? O sea, se produce como una costura, vamos a decir, una sutura entre la vena y la arteria, y lo que logramos es que la vena tenga mucho más fuerza y la podamos canalizar. Recuerden que en las arterias no se puede canalizar, entonces lo que tenemos que canalizar son las venas, y para eso necesitamos como un flujo mucho más grande. Así queda a la vista. Entonces, como verán, esos pseudoaneurismas son las venas, que son productos justamente de la unión de la vena y la arteria, y allí podemos canalizar con agujas de gran calibre y realizar una diálisis de calidad, ¿sí? Allí, generalmente la fístula se realiza en los miembros superiores porque, bueno, es más común, más fácil, más práctica, pero muchas veces la calidad de venas de los pacientes de ciertos pacientes no es la mejor. Entonces muchas veces he visto a lo largo de mi carrera que se hagan en las piernas, ¿sí? Por supuesto que es mucho más complicado, más engorroso para el paciente, más incómodo. Entonces, la mayor cantidad de fístulas o prótesis se realizan en los miembros superiores, ¿sí? Y puede ir desde la muñeca, como vemos aquí, hasta el antebrazo, ¿sí? Todo eso lo valora el cirujano vascular. Allí, como verán, el clamp que es más rojito, y después la unión con la guía, con la tubuladura de color rojo, eso nos está indicando de que esa sangre es la que sale del cuerpo, porque nosotros le llamamos arterial. En realidad es la misma vena, ¿no? Pero para nosotros diferenciar de dónde sacamos la sangre y de dónde la devolvemos, o la retornamos.
Eso es una prótesis, ¿sí? También. Entonces ahí la vemos unida a la prótesis a una vena y a una arteria, ¿sí? Ese es el color característico de la prótesis, ¿sí? Es como una manguerita, como les digo, y uno la palpa cuando el paciente ya la tiene dentro de su cuerpo y puede sentir que es característico la estructura de la prótesis. ¿Sí? Ahí tenemos otra, ¿sí? Otra prótesis. Y así es como se ve, ¿sí? Ven que tiene como un semiarco o un arco casi completo, que es la unión donde está en la arteria, más cerca de la muñeca, y en la vena en el pliegue del codo, ¿verdad? O del brazo. Entonces, como les decía, tenemos dos opciones. O canalizamos sobre la vena, ¿sí? Que nunca sobre la arteria, ¿verdad? Sobre la vena que ha tomado ese flujo arterial, o directamente sobre la prótesis también podemos llegar a puncionar, ¿sí? A poner las agujas. Bueno, aquí esto es como se ve en la fístula, FAB significa fístula arteriovenosa versus prótesis, ¿sí? Entonces, como verán, a la izquierda es la unión de la arteria con una vena, ven que en el círculo cómo está la fístula arteriovenosa, ¿sí? En el círculo que se une, y después cómo la vena va tomando esa morfología y es allí donde la podemos canalizar. Y del otro lado, del lado de la derecha, vemos cómo se une de una vena, de una arteria a una vena, y está canalizado sobre la prótesis, ¿sí? Eh, Hay un montón de combinaciones, infinitas combinaciones de acuerdo a la vena y la arteria del paciente. Todo eso queda a criterio del cirujano vascular. Este es un catéter venoso central. Ya salimos de la fístula y de la prótesis. Los catéteres venosos centrales son los accesos vasculares que se ponen al principio cuando se detecta que el paciente necesita hemodiálisis. Entonces se coloca este catéter hasta que se le realice alguna de las dos opciones recientes, como son la prótesis y la fístula. Este catéter va en una vena de gran calibre, como dijimos, y conectamos a esas ramas, como ven en la parte rojita y azulcita, la guía arterial y la guía venosa. Y el paciente se dializa. Por supuesto que el catéter venoso central tiene más complicaciones porque tiene una ruta de entrada que puede ser de infecciones. Si es yugular, el paciente tiene indicaciones para cambiarse, para bañarse, etcétera, ¿sí? Pero bueno, es necesario. Una fístula tiene una maduración de... Hola, ¿se cortó? Sí, Sí, vos sí, sabés. nos pasó lo mismo, no estamos, yo no estoy escuchando. Bueno, a ver si nos podemos volver. Capaz que tuvo problemas con el internet que anda medio feo por algún lado. Ahí nos comunicamos con el profe. Bueno, vieron que el tema de la hemodiálisis no es solamente ir a conectar al paciente y, y bueno, que estar 4 horas sentados al lado de una máquina, sino es muy complejo el tema, desde primero la elección del cirujano, la elección del acceso vascular, hasta
el capilar que hace de riñón artificial, ¿no? Ahí vuelve el profesor. Está silenciado, profe. Ahí está. Ahí Le está. pido mil disculpas. Estoy viendo que en mi computadora dice que perdió la conexión de red. Así que, bueno, hasta que se restablezca podemos seguir por acá. Gracias, profe, por relevarme, por relevarme. Bueno, les contaba que los accesos vasculares, primero que son sumamente importantes porque es el medio que tienen los pacientes para realizar la diálisis, ¿verdad? Entonces, primero, potestad del paciente que se realice, que lo cuide, ¿sí? Ya sea su brazo que tenga la prótesis o su catéter, no lo debe mojar, no lo debe manipular, solamente nosotros en el centro de hemodiálisis somos los únicos que podemos manipularlo, ¿sí? Entonces, el acceso vascular del paciente es sumamente importante porque depende de que si se realiza la diálisis o no se realiza la diálisis, ¿sí? Y un paciente que pierde una sesión de diálisis puede ser contraproducente y el paciente puede tener bastantes complicaciones, ¿sí? Por no realizarse una sesión de hemodiálisis. Así que, a ver si me puedo volver a unir desde la compu. Otra cosa con los accesos vasculares, hay pacientes que trabajan, o sea, la pregunta es, ¿puedo trabajar con esto? La verdad que sí, se trata de que el paciente no pierda esta... Lucy, dime, que levantó la mano. Hola, tenía una pregunta. ¿Cuánto tiempo duran los accesos vasculares? Mira, los accesos vasculares, todo depende de la patología del paciente, ¿sí? Si el paciente es diabético, generalmente los accesos vasculares duran menos tiempo. Ahí justo nosotros estamos dializando un paciente que se dializa desde el año 93, creo. O sea, lleva 32 años con el mismo acceso vascular. Entonces, ¿a qué voy con? No todos duran 32 años, pero digo, puede durar mucho si la calidad de los vasos de los pacientes es pertinente y también el uso, ¿no? Tenemos pacientes que son empleados de la construcción, o sea, albañiles, y entonces estos pacientitos trabajan con sus manos, hacen fuerza, ¿cierto? Y bueno, tienen ese problema. Así que todo depende de la actividad que haga el paciente y eh, cómo la cuide y de la patología que pueda. O sea, un acceso vascular, respondiendo a tu pregunta, se puede durar un año, puede durar 10 años o puede durar... Ahí me conecto sobre... Está silenciado tu micrófono, profe. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Sí, ahí te Sí. escuchamos. profe. Bueno, ¿se ve la presentación, chicos? Ahí está, ahí la estamos recuperando. Estamos recuperando. Está medio lento, pero lo recupera. Bueno, ahí Antes que te interrumpa, quedan sí, 15 minutos. Y dale, ahí tenemos a Tamara también que quiere hacer una preguntita. por favor, la escucho. No, yo quería saber, en caso de una mujer embarazada, Sí. ¿cómo sería el transcurso de la diálisis?
La diálisis en una mujer embarazada se realiza todos los días, ¿sí? Tiene un régimen diferente, porque para no afectar, a ver, porque la acumulación de toxinas va a afectar al bebé. Entonces, lo que tenemos que tratar de lograr es que ese paciente no acumule líquido y toxinas en su cuerpo. Yo a lo largo de mi trayectoria hemos tenido varias mujeres embarazadas y los resultados fueron óptimos, ¿sí? El bebé salió bien formado, salió sin ningún tipo de déficit, ya sea en su constitución física o intelectual, y, o sea que tiene éxito. Pero sí, la mujer tiene que ir todos los días a diálisis, pobre, es una carga grande, ¿no? Pero se realiza el mismo, digamos, el mismo tratamiento se realiza en la mujer. O sea que llevaría la misma cantidad de carga horaria conectada a una máquina de diálisis y su tratamiento con lo que conlleva la nutrición y ese tipo de cosas sería exactamente lo mismo Claro. si ella no estaría embarazada. Claro, exactamente. Lo único que cambia es la cantidad de diálisis que se realiza, la cantidad de días. Recordemos que las diálisis se hacen 3 veces por semana, la hemodiálisis se hace 3 veces por semana, y las personas que están embarazadas irían 6 veces, de lunes a sábado. Claro, y por ejemplo, el uso de la heparina, como nombrabas anteriormente, ¿se la podría administrar exactamente de la misma forma? ¿No se modifica nada? No, no se modifica nada siempre y cuando el paciente no tenga alguna patología que le produzca un sangrado. La heparina no, digamos, no afecta al bebé para nada. Por supuesto, la mujer se tiene que cuidar, ¿verdad? Se tiene que cuidar de los golpes, de las caídas, etcétera, ¿no? Pero no, la heparina no tiene ningún problema. Dale, muchísimas gracias. Por favor. Lucy, ¿levantaste la mano nuevamente o es de la vez anterior? No, es de la vez anterior. Ah, bien, bien, bien. Dale. Seguimos. Bueno, este es un kit de colocación de catéter. Vamos a ir. Esto es un catéter, ¿sí? Ya, perdón. Que está colocado. Como ven, quedan las ramas únicamente fuera del cuerpo, las ramas arterial y venosas fuera del catéter, ¿sí? Y de esta forma nosotros manipulamos el sitio de punción, hacemos una curación especial y luego lo cubrimos y lo tapamos, y el paciente no lo tiene que manipular para nada, ni el paciente ni ningún familiar, ni siquiera ningún personal de salud, porque no están habituados al manejo de este tipo de accesos vasculares, ¿verdad? Bueno, como les comenté, catéter venoso central yugular, ¿sí? En la vena yugular externa, ¿sí? Es el más incómodo de todo. Su clavio, queda más tapado. Este es más peligroso para su colocación porque en el proceso se puede pinchar la punta del pulmón y hacer un hemotórax. Este es el catéter femoral, ¿sí? Se coloca en la vena femoral y todos funcionan de la misma manera, ¿no? También vienen de distintos tamaños, ya sean pediátricos o de adultos, y también si el paciente, depende de la contextura física del paciente, ¿sí? Bueno, los cuidados de crisis: no se tienen que utilizar escolares para punciones o canalizaciones, no controlar la tensión arterial, el pulso o cualquier otro tipo de procedimiento en el brazo de la fístula, controlar que el paciente no vista ropas ajustadas en el miembro de la fístula arteriovenosa. Cuidar que el paciente no utilice relojes, pulseras ni otro tipo de elemento que pudiera producir compresión en el miembro. Que es lo que hablamos un poco recién, de que el paciente tiene que cuidar su acceso vascular porque es su forma de poder realizar el tratamiento. Controlar laceraciones y sangrados, esto también es ya en el centro de diálisis o en el domicilio, ¿no? Los familiares o el mismo paciente. Controlar laceraciones, sangrados, hematomas o aumento del pseudoaneurisma. Controlar la diferencia de temperatura entre ambos miembros, controlar signos de infección y la higiene del miembro donde se encuentra la fístula. Se la tiene que lavar con agua y jabón, ¿no es cierto? Se tiene que hacer un cuidado. Cuidados de enfermería para el catéter venoso central.
Hay que cuidar que el apósito protector, que es el que ahí veíamos que tapa el sitio de punción, no se encuentre removido y dejando al descubierto el sitio de punción. Evitar mojar o humedecer el apósito cobertor. Observar que el apósito no se evidencia en manchas de sangre, líquido seroso o purulento. Hoy tuvimos un evento con un pacientito, con el profesor, que vino lleno de sangre porque, bueno, o evidentemente había perdido por el sitio de punción. Evitar la manipulación del catéter y cuidar que el mismo paciente tampoco lo haga, ¿no es cierto? El paciente por ahí se me pica, me molesta y, bueno, lo manipula y eso puede ser contraproducente. El catéter venoso central es una vía de acceso solo para la realización del tratamiento de hemodiálisis, por lo que se sugiere no utilizarla sin autorización y supervisión del personal. Esto es porque muchas veces en las terapias los pacientes no tienen buenos accesos vasculares y hay que pasarle un antibiótico, hay que pasarle sangre, hay que pasarle una alimentación y, bueno, nos llaman a nosotros, al personal de diálisis, para que podamos manipularlo. No tenemos problema de compartirlo, pero bueno. Bueno, hablemos un poquito de diálisis peritoneal, así vamos ya terminando. La diálisis peritoneal, en este sistema, la membrana que se utiliza para el filtrado es el peritoneo. Se debe realizar todos los días. Los cambios de soluciones se deben realizar 4 o 5 veces por día. Cada sesión dura 20 minutos y es un sistema autólogo que lo puede realizar el propio paciente o algún familiar o algún cuidador que sea entrenado también por nosotros. Allí vemos la peritoneal. El paciente se la realiza de esta forma, sentado, ingresa el líquido de diálisis y se lo deja unos 20 minutos. La bolsa que ustedes ven allí, que es la que contiene el líquido de diálisis, se baja al piso, así de rústico y digamos, así, y luego drena el líquido y allí se produjo la diálisis. Ustedes dirán, pero esto es mucho más fácil que todo el otro lío. Pero bueno, esto también tiene sus indicaciones especiales, no todos los pacientes se la pueden realizar, entonces todo queda a criterio del nefrólogo, ¿no? Esto sería un pacientito realizándose una sesión, ¿sí? Que, como les digo, no dura más de 20 minutos, ¿sí? Entre cambio y cambio. El paciente tiene un catéter que ingresa, que eso también se lo pone en cirugía y digamos, se conecta toda la tubuladura al catéter. Una vez que se termina, se desconecta y el paciente lo tiene cubierto en su propio cuerpo, ¿no? También tiene sus complicaciones porque el paciente hay que evitar estar en piletas, en el mar, etcétera, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, para que eso no se infecte. Hacer una peritonitis es algo grave en este tipo de patologías. Esa es una máquina cicladora que se utiliza para que el paciente se realice los cambios durante la noche. En realidad los cambios, en vez de hacerse 4 veces durante el día, se hace 4 cambios mientras el paciente duerme, entonces el paciente queda liberado durante el día. Y también si son pacientes que tienen trabajos donde ellos viajan, entonces cargan con su máquina cicladora, con todo su equipaje. Es engorroso, pero en realidad es la única forma de contrarrestar a esta patología. Eso es con cicladora, como les decía recién, el paciente duerme, se conecta y durante la noche la misma máquina va realizando los cambios. Aparte va calentando, ¿sí? Va calentando el líquido de diálisis para que no ingrese fría, ¿sí? Al cuerpo, o que ingrese a temperatura de 36 grados, que es la que tenemos dentro del organismo. Bueno, los cuidados generales para pacientes con insuficiencia renal crónica es restringir la ingesta de líquidos, sobre todo de gaseosas, porque tiene muchas sales y muchos electrolitos. Controlar que su dieta corresponda a pacientes con esta patología. Controlar el consumo de frutas, sobre todo aquellas con alto contenido de potasio, como son la banana, el kiwi y la sandía. Contención psicológica, que es muy importante, ya que son pacientes muy vulnerables. Alentar al paciente su autocuidado personal, asegurarnos que el paciente comprenda de los alcances de su patología como así de su tratamiento, ¿no? Paciente que dice, bueno, no voy, mañana no tengo ganas, no voy, y el paciente debe ir, ¿sí? Si no, se complica bastante. Consultar al paciente sobre su estado general en su domicilio, si pudo dormir, si pudo ir de cuerpo, si pudo comer bien, ¿sí? Todo esto hace que el paciente sienta una contención, ¿sí? Bueno,
Siempre yo que hago una presentación les dejo una reflexión o algo que escuché, que leí, que vi por allí para compartirlas a ustedes. Desde ya les agradezco mucho su atención. En este caso puse que tu vida sirva para hacer de este mundo un lugar mejor, ¿sí? Que nuestro paso por este mundo deje huella, aunque sea con nuestro granito de arena, y que sirva para que tanto nosotros, nuestra familia y todo el mundo sea un lugar mejor. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Muy bien. Un aplauso por el profe. Muy bien. Muchísimas gracias. Espero que me hayan entendido, que se haya entendido. Por ahí utilicé muchos términos técnicos, pero bueno, sepan disculparme, que es lo que nosotros estamos habituados día a día. Así que bueno, quedo abierto a cualquier pregunta que me quieran hacer a mí, al profe Alejandro. Profesor Iván, justo cuando se cortó la conexión, Sí. quedaste que estaban explicando el tema de la fístula autóloga con el tema de la maduración. Ah, bien, gracias Gaby por hacerme acordar. No Sí. sabía, no sabía hasta dónde había llegado la Sí. explicación. Y después fuiste a los catéteres. Claro, la fístula autóloga tiene unos 30 días más o menos de maduración. Entonces, desde la fecha de que se hace la cirugía hasta que la podamos utilizar, más o menos pasan unos 30 días y es el momento en que nosotros utilizamos el catéter venoso central, ¿sí? Gracias a vos, Agustina, por participar. Cualquier duda o consulta, bueno, por ahí tienen nuestros contactos y decirles que cuando quieran visitar nuestro centro de diálisis, está Alejandro o yo, o a veces estamos juntos, como por ejemplo compartimos turno, entonces los invitamos para que lo conozcan y que vean en primera persona, con pacientes reales, cómo es el sistema. Tamara, dime, Tamara. Ay, perdón, se me habían salido los auriculares. Bien. Estábamos hablando justo de, tienen 30 días más o menos la maduración de la fístula, ¿no? ¿Cómo Sí. hacen para poder madurar esa fístula? ¿Se hace algún tipo de ejercicios? ¿El médico o la enfermera, en todo caso, va revisando esa fístula? Bien, excelente pregunta. Sí a las dos cosas. El paciente tiene que tener por ahí esas pelotitas que son antiestrés, que uno muchas veces sí, las compramos. sí. Bueno, con esas pelotitas se va realizando la Gracias. maduración de la fístula. Y sí, en cada sesión de diálisis se le revisa para ver que los puntos estén correctamente. A los 10 días se le sacan los puntos e ir viendo cómo va madurando esa fístula y que